lee Evangelio según San Lucas, capítulo 7, verso 31 al verso 34. Dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. No te equivoques con Jesús. Todos los días usted y yo somos invitados a decirle sí al Señor Jesús. Creo que cada que sintonizamos algún evento que tiene carácter cristiano y que es afín a nuestra liturgia y todo lo que hacemos para el Señor, esos eventos siempre tienen una invitación, y es decirle sí al Señor Jesús. Y no solamente somos invitados nosotros, sino que aún nosotros también invitamos a otras personas para que le digan sí al Señor Jesús. Creo que aquí hay personas que quizás están en esta mañana porque alguien los invitó, y esa invitación no es solamente con el propósito de que estén con nosotros, sino que usted pueda decirle sí al Señor Jesús. Y el enfoque de todas nuestras reuniones, todo lo que hacemos aquí, tiene como propósito que la iglesia sea una iglesia evangelística, que todavía pueda decirle a la gente que necesitan aceptar a Jesús. Esa es como la mayor necesidad que tiene el hombre, aceptar a Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Evangelio según San Juan, allí en el capítulo 14 y verso 6. Pero, ¿qué significa decirle sí al Señor Jesús? 4 cosas que quisiera compartir con ustedes que pueden ayudarnos a responder esta pregunta. La primera de ellas: cuando aceptamos al Señor Jesús, estamos abriendo nuestro entendimiento a Él. Abrir el entendimiento es tener disposición para sentarnos y recibir su enseñanza, recibir su consejo, recibir su amonestación, recibir la porción que Él tiene para nuestras vidas. Abrir el entendimiento significa una disposición a no rechazar lo que estoy recibiendo. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, la Biblia nos dice a nosotros que Pablo y Silas llegaron a una ciudad llamada Filipos, que cuando ellos descendían para predicar, había unas mujeres que se reunían allí como en un mercado. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y que estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón. No abrió el músculo que pompea la sangre a nuestro cuerpo. No, cuando dice abrió el corazón, nos está diciendo que le abrió lo más íntimo de su ser. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Cuando uno está atento a lo que Dios habla, cuando uno está atento al mover del Señor, cuando uno está atento a la voluntad de Él, pues hay una disposición en nosotros a poner en práctica lo que recibimos del Señor. Aceptar entonces a Jesús es abrirle nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que nuestra vida pueda crecer, para que nuestra vida pueda echar raíces, para que nuestra vida cristiana no sea un acto de emociones, sino que sea un acto de convicciones, para que haya un crecimiento, para que podamos enseñarle a Jesús a otros. Porque hablar de Jesús es fácil, hablar de Jesús es sencillo, pero enseñar a Jesús es muy diferente, porque significa mostrar las convicciones mías para que sean visibles a otras personas, para que otros puedan darse en cuenta que nuestro Dios es realmente grande, que nuestro Dios es amoroso, que nuestro Dios tiene poder, que nuestro Dios sana. Porque cuando uno abre el entendimiento a estas cosas, uno actúa conforme a lo que cree.
y no vamos por ahí mendigando o lamentándonos o quejándonos o con una actitud de amargura o de resentimiento. Y es lo que la gente va a ver y van a decir, pues si yo voy a ser amargado y resentido, ¿para qué quiero ir allá? Yo quiero ir donde esté el que realmente puede transformar y cambiar el corazón, la mente, la vida de una persona. Ahí es donde yo quiero ir. Por eso muchos seguían al Señor Jesucristo, porque donde Jesucristo estaba, algo pasaba. La segunda cosa de aceptar a Jesucristo es que tomamos una decisión. Nada sucederá en nuestras vidas hasta que no tomemos una decisión. La vida es de decisiones. El domingo pasado algunas personas pasaron aquí al frente, oramos por ellas y pedían reconciliarse con el Señor. Eso es tomar una decisión. Nada va a pasar en mi vida si yo no tomo una decisión. Nada podrá hacer el Señor Jesús si yo no tomo una decisión. 10 hombres leprosos vienen a Jesús y le piden que por favor obre en ellos. Y el Señor Jesús les dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Si esos leprosos se quedan ahí, si esos leprosos simplemente siguen el camino, no hubiera pasado nada. Pero la Biblia dice que obedecieron a Jesús, tomaron la decisión de obedecer a Jesucristo y fueron en la dirección de los sacerdotes. Y la Biblia dice: mientras iban, fueron sanados. Nada pasará mientras no tomemos una decisión. Dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 3, en el verso 1, que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un hombre muy importante dentro del judaísmo. Y claro, para hablar de la importancia, pues quizás nosotros no alcanzamos a entender a plenitud qué significa esto, porque nosotros no somos judíos, porque nosotros somos de origen latino. La independencia o formación o estructura, de nuestras naciones no sobrepasa los 300 o 400 años máximo, mientras que el pueblo judío es un pueblo milenario. Por tanto, dice aquí, un hombre principal entre los judíos, dice, vino a Jesús de noche. O sea, este hombre tuvo que tomar una decisión, porque él estuvo pensando y analizando las cosas que Jesús hacía y decía. Y estoy seguro que Nicodemo quizás confrontaba las escrituras hebreas y veía lo que Jesús hacía. ¿Y qué hago? ¿Cómo puedo yo acercarme a él? Yo veo que este Jesús tiene algo que no tienen los demás. Es más, en la historia reciente quizás pensó Nicodemo, nadie ha hecho lo que este Jesús ha hecho. Creo que este Jesús es el Mesías. Y tomó una decisión, tengo que ir a verlo. Yo no puedo conformarme con verlo de lejos. No puedo conformarme con oír lo que dicen de Jesús. Yo no puedo conformarme con las cosas que me cuentan de Jesús. Tengo que ir personalmente y sentarme a la mesa con Jesús. Lo voy a ir a conocer. Decirle sí a Jesús es levantarnos e ir a Él. Dice la palabra del Señor que vino de noche, es cierto. Pero noten las palabras que le dice: maestro, rabí, sabemos. O sea, Nicodemo es el vocero, pero fue el único que se atrevió. Cuando él dice sabemos, está diciendo que hay más personas, solo que él fue el único que se atrevió. Porque así es, hermano, la vida es de decisiones. 10 leprosos fueron limpiados y solo uno tomó la decisión de ir personalmente a Jesús y darle gracias. Así es la vida, mis hermanos y mis amigos que están aquí en esta hora. La vida es de decisiones.
Tú tienes que decidir en esta mañana dónde vas a construir tu casa. ¿La quieres construir sobre la roca o la vas a construir sobre la arena? Pero es tu decisión en esta mañana. Nadie puede decidir por ti. Tú tienes que levantarte e ir a Jesús y tener una conversación con Él. Pero le dice, tu maestría no es de aquí. Tú eres rabí no porque te formaste en las escuelas rabínicas. Tú eres maestro porque fue Dios el que te ha puesto en esta tierra. Porque nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Hermanos, lo que Jesucristo hace, nadie lo pudo hacer. Lo que él hizo hace 2000 años, solamente Jesús podía hacerlo. Y lo que él hace hoy, 2000 años después, solamente Jesucristo lo puede hacer. La tercera cosa que quiero decirte respecto a aceptar a Jesús o decirle sí a Jesús es que eso implica un desprendimiento. Eso implica un cambio de prioridades. Decirle sí a Jesús implica dejar atrás. O sea, por eso dice Pablo escribiendo a los Corintios en 2 de Corintios capítulo 5, 14 al 17, de tal modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Decirle sí a Jesús implica eso. Es un antes y un después. Es dejar atrás un pasado y empezar a vivir un presente nuevo con un futuro maravilloso en el Señor. En Lucas capítulo 9, en el verso 22, dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Era necesario que todo eso pasara en la vida del Señor. Hermanos, tener un maestro que te sienta y te dice: es necesario que el que ustedes ven aquí, porque es Jesús hablando, padezca muchas cosas y sea desechado. Todo lo que la gente aspira a llegar, porque la gente quiere llegar a los lugares importantes. Todo el mundo quiere una foto al lado del presidente Trump. Todo el mundo quiere una foto al lado del artista famoso. Es más, cuando obtienen la foto la publican. Es más, estoy seguro que si cualquiera de nosotros nos tomáramos una fotografía con alguien relevante, la publicaríamos. O lo menos que haríamos, se la enviaríamos a los más allegados. Todos lo haríamos. Dice: es necesario que lo rechacen los sacerdotes, lo rechacen los escribas. Es necesario que sea muerto, pero se levantará al tercer día. Y luego le dice: ¿alguno de ustedes me quiere seguir? Porque hay que dejar atrás algo. ¿Te atreverías a seguir a alguien que no le espera la fama de esta tierra, que no le esperan los aplausos de esta tierra, que no le esperan los títulos de esta tierra? ¿Seguirías a alguien que no saldrá en Facebook, ni en Instagram, ni en Snapchat, ni en ninguna red social? ¿Te atreverías a seguir a un perdedor? Porque es lo que Jesús está diciendo. Yo voy a ser considerado un maldito, voy a ser considerado un perdedor, voy a ser considerado alguien que no es digno de ser nombrado. ¿Alguno de ustedes me quiere seguir? Pues lo invito a tomar su cruz cada día. ¿Quiere ser mi discípulo? Pues deja atrás tu comodidad, deja atrás lo que conoces como zona de confort y toma tu cruz y sígueme. Y la cuarta cosa que quiero decir en esta mañana, que debo hacer de Jesús el centro de mi vida. Ya no es mis amigos, ya no son mis compañeros de trabajo, ya no es mi empresa, ya no es mi familia. Ahora el centro de mi vida es Jesús.
Eso es aceptar a Jesucristo. Eso es decirle sí a Jesús. Por eso el título de este mensaje es: no te equivoques con Jesús. En Marcos capítulo 12 y verso 28, un escriba de la ley le preguntó al Señor y le dijo: ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? Y Jesús le dijo, verso 29, el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, uno numérico. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no una parte del corazón, con todo nuestro corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es decirle sí a Jesús. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que no es tan sencillo como parece? Que esto no es una religión, que esto no es venir aquí para que la gente nos vea, no, que es un acto de entrega, es un acto de abandono, es un acto de humillación, es un acto de reconocimiento, es un acto donde nuestra vida pasa a segundo lugar y Jesucristo se convierte en el centro de mi vida. Por eso cantábamos en esta mañana los cantos que estábamos cantando, donde se realza que Él es el primero. Jesucristo no es el segundo en nuestras vidas. A Él no se le dan las cosas que se le dan al segundo. Él siempre dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Al Señor Jesucristo se le entrega lo mejor. ¿Sabes por qué? Porque Él es el número uno. Ahora es: ¿qué sucede cuando ignoro el tiempo de Jesús para mi vida? ¿Qué pasa cuando yo ignoro esas 4 cosas que les he dicho anteriormente? La respuesta está en Lucas capítulo 7 y verso 18. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Las dudas que tiene Juan el Bautista respecto a Jesús son las que le permiten a Jesucristo enseñar sobre la grandeza de su misión. Jesús sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Todas estas cosas hizo Jesús mientras había una pregunta en el aire: ¿eres tú o esperamos a otro? Cuando Jesús termina esta obra de sanidad, dice la palabra del Señor que Jesús le habla a los discípulos de Juan y les dice: díganle a él lo que ustedes han visto y lo que ustedes han oído. ¿Qué vieron? Las sanidades. ¿Qué oyeron? Los que no podían hablar ahora hablaban. Los que tenían posesiones demoníacas y maldecían ahora alababan y glorificaban al Señor. Díganle a Juan que los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. ¿Se imaginan lo que pasaba en la presencia del Señor? Los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres es anunciado el evangelio. Díganle eso a Juan el Bautista. Cuéntenle lo que está pasando. Hermanos, lo lamentable de esto es que hubo una generación que no se percató de quién era el Señor Jesucristo. Porque todos los seres humanos podemos tener dudas. La vida con Jesús no erradica todas nuestras dudas. Usted y yo podemos estar sentados aquí y tener dudas en nuestra mente, aunque nos bautizamos, aunque fuimos llenos del Espíritu Santo, pero las dudas vamos a tener que aprender a vivir con ellas. Pero hermanos, es increíble que esta generación, porque el texto con el que comenzamos este mensaje, ¿a qué compararé esta generación? Dice: son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza, dan voces unos a otros y dicen: les tocamos flauta y no bailaron, lloramos y no llorasteis. Y entonces usa este texto
el Señor para decirle a una generación, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y lo condenaron diciendo: es un endemoniado. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe vino y es amigo de publicanos y de pecadores, y entonces le llaman comilón y bebedor. Se equivocaron con Jesús. Que tú y yo no nos equivoquemos con el Señor Jesucristo. Jesucristo es la manifestación de Dios para salvar al hombre de su pecado y para salvar al hombre de su maldad. Díganle: los sordos oyen, los leprosos son limpiados, los endemoniados son libres, porque en el nombre de Jesucristo hay poder y en el nombre de Jesucristo hay victoria. ¿A qué compararé a esta generación que tuvo la oportunidad más grande de su vida? Unos se humillaron, se arrepintieron y aceptaron a Jesucristo. Otros simplemente lo rechazaron porque pensaban que estaban rechazando a uno cualquiera. Pero Jesucristo dice: no estaban rechazando a uno cualquiera, estaban rechazando los designios de Dios. Y por eso Jesús pregunta: ¿a qué compararé esta generación? ¿Con qué la puedo comparar? Les enviamos alegría y no quisieron regocijarse. Les enviamos provisión y no supieron dar gracias. Les enviamos la misericordia del cielo y no la aceptaron. Oh, qué triste que nosotros, teniendo toda la oportunidad de vivir para el Señor Jesucristo, no seamos capaces de decirle: heme aquí, Señor, necesito un toque de tu gloria. Mi casa necesita un toque de tu gloria. Oh Señor, mi vida necesita un toque de la presencia del Señor. ¿A qué los voy a comparar? A una generación que perdió su tiempo, a una generación que tuvo la más grande oportunidad y no quisieron entrar. No te equivoques con Jesús.